Bueno, habiendo ya pasado 5 minutos, voy a comenzar la clase. En la sesión pasada vimos desarrollar un problema ocupando el método de coordenadas rectangulares. En este momento vamos a ver entonces uno donde utilice las coordenadas polares. Y el problema que se está planteando acá consiste en un mecanismo, en una guía que se mueve, tiene la función de R igual a 20 seno de 2 teta. Y piden para teta igual 30 grados, teta punto igual a 10 radianes partido por segundo, y teta 2 puntos igual a 0, o sea, la aceleración angular va a ser 0. De esto se trata. La guía entonces, ¿cierto? Se puede ver que esta es la curva. Imagínense una guía. Aquí se va a mover un dado que es solidario con otro dado, que el pasador P es el común para los dos, que se mueven juntos pero giran entre sí. Mientras el dado que está abajo va por la guía, el dado que estamos viendo tiene una perforación donde pasa acá una barra que es la que gira. Esta barra gira en torno a vos. La que gira en el sentido contrario al punto del reloj, ¿cierto? Porque dice que tiene un teta punto de 10 radianes partido por segundo, o sea, es positivo para allá, ¿cierto? Contrario al punto del reloj. Entonces, para la posición de teta igual 30 grados, esto viene a determinar la aceleración del pasador P. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que esta es la función, esto está en centímetros, vale decir, para esta curva dice que es R igual a 20 seno de 2 teta. Por ejemplo, para teta igual 45 grados, esta es la curva, para teta igual 45 grados, pendiente 1, 1, tenemos que seno de 2 veces 45, seno de 90 es 1, por lo tanto R es igual a 20, está en centímetros, de manera que estos serían 200 milímetros. ¿Ah? Justo en el punto para teta igual 45 grados, ¿cierto? En realidad aquí figura teta como que este es el ángulo, la verdad es que ese, sí, está bien, 45 grados, eh, el, eh, el R vale entonces 200 milímetros o 20 centímetros. ¿Ah? Es 20 seno de 2 teta en centímetros. ¿Ya? Entonces, teniendo esos datos, nosotros para ocupar el sistema que ya lo vimos en la sesión pasada al final, tenemos que sacar cuánto vale R, el dato del problema, R punto y R2 punto. Entonces tenemos que R es igual centímetros, 20 seno de 2 teta, R punto la derivada, ¿cierto? Por lo tanto es este 2, acá son 40, y coseno teta por teta punto. Y el teta, el R2 puntos, ¿cierto? Va a ser igual la derivada de esto multiplicado por esto más la derivada de esto multiplicado por esto. Y la derivada de esto entonces serían 80 menos 80 seno de 2 teta por teta punto y por teta punto al cuadrado, ¿cierto? Y la derivada de esto es teta 2 puntos multiplicado por esto, o sea, es 40 coseno 2 teta por teta 2 puntos, que es la derivada de esto multiplicado por esto. Entonces, teniendo esos tres términos, nosotros podemos recurrir, ¿cierto?, a la ecuación de la aceleración, que es lo que nos piden. Ustedes saben que la ecuación de la aceleración, lo mismo en la sesión pasada, ¿no? Esta es la trayectoria, movimiento curvilíneo en coordenadas, ¿cierto? Aquí,
¿Ah? Dice que la aceleración está en coordenadas de la trayectoria, coordenadas polares. Ahí estaría la velocidad. Lo que nos preguntan, ¿cierto? Lo desarrollamos en la sesión pasada. Ahí está. La aceleración, ¿cierto? Es R2 punto menos R por teta punto al cuadrado en E sub R radial, más R teta 2 punto, más 2 R punto teta punto, todo esto por E sub teta, va a decir transversal. Entonces estos términos habría que empezar a reemplazarlo en esta ecuación, que es la ecuación genérica, ¿cierto? Tenemos R2 punto menos, ya habría que reemplazarlo acá, ¿cierto? Esta es la ecuación genérica. Y reemplazando los términos aquí, primero con el SUR, ¿cierto? Diríamos que es R dos puntos, aquí está, ¿cierto? R dos puntos, en menos 80 seno 2 teta, teta punto al cuadrado, más 40 coseno 2 teta por teta punto, teta 2 puntos. ¿Ah? Esa parte, menos R, que es 20 seno 2 teta, ahí está, menos 20 seno 2 teta, multiplicado por teta punto al cuadrado, teta punto al cuadrado. Todo esto es su R, hasta ahí vamos recién. Más ahora, ¿cierto? ¿Cierto? Es R por teta 2 puntos. R vale 20 seno 2 teta, entonces vale 20 seno 2 teta por teta 2 puntos, sería este término, más, dos veces R punto, acá está R punto dos veces, solían aquí, ¿cierto? Claro, dos veces R punto son 80, porque es 2 por 40, coseno teta, teta punto, multiplicado esto por teta punto, ¿cierto? Es al cuadrado. Y esto es por E sub teta. Viendo entonces, ya reemplazando por los valores, ¿cierto? Tenemos que nos piden para 30 grados, tenemos entonces que el primero, su R, que es esta, es igual a 80 seno de 2 teta, que serían para 30 grados, es seno de 60 es 0,866 por teta punto al cuadrado. Teta punto vale 10 al cuadrado, son 100, ¿cierto? Más 40, ¿sí? Por coseno de 2 teta, ¿está bien? Coseno de 2 teta es coseno de 60, perdón, estamos acá abajo ahora, no, sí, es su R, esto que está acá. ¿Mm? 40 coseno 2 teta, ya, menos 20 seno, ¿cierto? De 2 teta, seno de 60 es 0,866, ahí está, multiplicado por teta punto al cuadrado por 100. ¿Ah? Y la otra sería, faltó este término parece, 40 coseno 2 teta por teta 2 puntos. Ya, es que teta 2 puntos vale 0, entonces todo este término se hace 0, este término que está acá. ¿Ah? Entonces sería este término y este término, este y este, ahí está. Veamos, entonces eso nos da 0,866 metros partido por segundo al cuadrado. Y el otro, que está acá, ¿cierto? Reemplazándolo, dice que es 20 seno teta, el seno 0,5, pero acá está primero el 80 por coseno de 60, coseno de 60, lo mismo que seno de 30, 0,5, multiplicador teta punto al cuadrado por 100, y este es sí, esto es 20 por seno de esto multiplicado por teta 2 puntos, este término es igual a 0, ¿ah? Porque teta punto es igual a 0. O sea que este término nomás.
Desaparece este término y este otro término. Todo lo que tenga con teta 2 puntos. O sea, nos queda esto solo y esto solo nos da, ¿cierto?, 4 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces tengo las dos componentes. La componente radial, menos 0,8, perdón, menos 8,66 metros partido por segundo al cuadrado. Y teta a sub teta, ¿cierto? La componente teta de la aceleración es 4 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Esto qué significa? Significa que la aceleración es Pitágoras, la raíz cuadrada de a sub r al cuadrado más a sub teta al cuadrado, y esto nos da 4,09 metros partido por segundo. 4,09. Bueno, un poco extraño, ¿no? Porque es 8 y 6, 8 y 4, nos da 4,09. Bueno, y el ángulo es el ángulo phi que hay con respecto a los 30 grados, ¿cierto? Es arco tangente de 4, ¿cierto? De este, partido por, perdón, el que está acá, la subteta, partido por 8,66, eso da 24,79 grados. Este valor me parece que estuviera mal. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que el ángulo, ¿cierto? Phi es ese que es con respecto a estas dos coordenadas, y el epsilon, que sería con respecto a la horizontal, porque ahí estaría, ¿cierto? Está en 30 grados. 30 grados, dice que a su R radial es menos 8,66, menos significa radial positivos para afuera, negativos para adentro, menos 8,66, ahí está. Y transversalmente, subteta en este punto, que corresponde a igual 30 grados ahí, dice que la aceleración transversal, en este caso hacia allá, ¿cierto? Y vale 4. Por lo tanto, el ángulo que estamos sacando, el primero, este, es el ángulo phi, es este que está aquí. Como esto está en 30 grados, esto con respecto a la horizontal, significa que el angulito ese, epsilon, va a ser igual, ¿cierto?, a 30 menos phi. 30 menos phi. Eso nos da 5,21 grados aquí. O sea que la aceleración, ¿cierto?, va hacia allá, inclinada 5,21 grados con respecto a la horizontal. Ahí estaría entonces. Lo que hemos hecho solamente hemos reemplazado, si ustedes se fijan, los valores de, hay que tenerlos, ordenarlos. Primero R punto, R2 punto, y se reemplazan, ¿cierto?, en la ecuación, cuidando, ¿cierto?, que en este caso, ¿cierto?, todo lo que lleve esté multiplicado por el teta 2 puntos va a 0. Por lo tanto, desaparece este término y desaparece este término. Reemplazado, entonces, nos dan las coordenadas con respecto a la dirección radial y la dirección transversal. Ahí sacamos por Pitágoras cuánto valía la aceleración y calculamos este angulito, y después de calcular el ángulo, ¿cierto?, determinamos el ángulo épsilon, que es con respecto a X, a la horizontal. ¿Ya? Y ahí tendríamos la aceleración del punto P. ¿Ya? Otro problema de esta misma naturaleza, con coordenadas polares, nos dan otra función, también del mismo estilo. Hay una guía que sigue esta función. Dice que R es igual a B más C coseno de teta. ¿Ya? Incluso están los valores. Dice que para teta, igual 90 grados, ¿cierto? De determinar la aceleración. Para teta igual 90 grados. Todavía no hemos visto la curva. Dice que B son 3 centímetros, C igual 2 centímetros, teta punto igual a 5 radianes partido por segundo, y teta 2 puntos 20 radianes partido por segundo al cuadrado. Y la función esa, ¿cierto?, nos da esta curva, ¿cierto? Ese, no sé si la cardioide o el limetón de Pascal, en fin, pero esto lo que da. Incluso se puede ver, ¿cierto?, que dice que B es igual a 3 y 6 es igual a 2. De manera que para el teta igual a 0, ¿cierto? Coseno de 0 es 1, entonces son 3 más 2 son 5, o sea, estos son 5 centímetros, 50 milímetros. Son 5 para el teta igual 0.
para teta igual 90 grados, el coseno de 90 grados, ¿cierto? Es igual a 0, nos queda B nomás, que son 3 centímetros, o sea, desde aquí hasta acá hay 3 centímetros. Para teta igual 180 grados, el coseno de 180 grados, ¿cierto? ¿Está bien? Ese menos 1, o sea, son 3 menos 2, ¿cierto? 3 menos 2 es 1, 1 para acá, 1, vale decir 10 milímetros, ¿ya? Entonces se describe esta curva. Ahora, esa es la guía donde se mueve este dado que estamos viendo, que es solidario con el otro dado que se mueve radialmente en esta barra, ¿cierto? Que es la que gira con estas velocidades, con teta, ¿cierto? Dice que teta punto igual a 5 radianes partido por segundo y teta 2 punto igual a 20 radianes partido por segundo al cuadrado. Por lo menos en esa posición, que es donde nos piden calcular la aceleración. De manera, ¿cierto?, que tendríamos nosotros que esta sería la dirección radial, ¿cierto?, en los 30 grados. Pero nos piden para 90, en esta posición, aquí nos piden. Y esta es la transversal para una posición cualquiera. ¿Ya? Pero para 90 grados, ¿cierto?, va a ser esta la radial hacia afuera y esta la transversal, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que R, en este caso, ¿cierto? Es igual a R por SUR, vale decir, ¿cierto? R vale 3 más 2 coseno de teta, SUR, eso es esto. Derivando esto, ahora, ¿cierto? Tenemos que R punto es igual a menos 2 seno de teta por teta punto, y R2 punto es igual a menos 2 coseno de teta por teta punto al cuadrado, ¿cierto? La derivada de esto. Y ahora la derivada de esto por esto. O sea, menos 2 seno de teta por la derivada de esto, teta 2 puntos. Ahí estarían los tres términos, ¿cierto? 1, 2 y 3, que son los que tendríamos que reemplazar en la ecuación de... Esa es la ecuación genérica, ¿cierto? Empezamos a reemplazar los términos. Digamos entonces que primero, esto que está acá, radial, sería R2 puntos, ¿cierto? R2 puntos. Acá estaría, sería menos 2 coseno de teta, menos 2 coseno de teta por teta punto, ¿cierto? Al cuadrado, menos 2 seno de teta, menos 2 seno de teta por teta 2 puntos, por teta 2 puntos. Se fue el primero. Menos R, R vale 3 más 2 coseno de teta, ¿cierto? Multiplicado por teta punto al cuadrado. Entonces primero menos 3 por teta punto al cuadrado, ¿cierto? Y después más 2, ¿cierto? Por más 2 por coseno, pero el signo es negativo, por lo tanto es menos 2, ¿cierto? Menos 2 es R, 2 coseno de teta, coseno de teta, 2 coseno de teta, por teta punto al cuadrado, ahí está. Y eso es todo lo que es radial. Vamos con el transversal, ¿cierto? Más entonces la parte transversal, que es esta, que es igual a R, R es igual a 3 más 2 coseno de teta, y eso multiplicado por teta 2 puntos, o sea, es 3 por teta 2 puntos, más, ¿cierto? Es R, 2 coseno de teta, 2 coseno de teta por teta 2 puntos, ¿cierto? Se fue ese término, menos, ¿cierto? 2R, R punto, 2R punto, y R punto es negativo, por lo tanto nos queda negativo, ¿cierto? ¿Está bien? Perdón, estamos acá. Menos, con menos da más, y aquí nos da 2 por 2 son 4, 4, ¿cierto? Seno de teta, 4 seno de teta por teta punto, y por teta punto nos queda teta punto al cuadrado.
¿ya? Entonces estos serían los dos términos, este es radial, este es transversal. Nos piden para teta igual pi medio, es decir, aquí en este punto, ¿ya? Teta punto entonces es igual, dice, a 5 radianes partido por segundo, y teta punto igual a 20 radianes partido por segundo al cuadrado, los dos positivos. Entonces, reemplazándolo acá, ¿no? Nos queda que la aceleración, ¿no? Para teta igual pi medio, 90 grados, el coseno de 90, esto se hace igual a 0, nos queda entonces menos 2 por seno de 90, que es igual a 1, multiplicado por teta 2 puntos, que es 20, ¿cierto? Menos 3 teta punto al cuadrado, menos 3 teta punto al cuadrado, teta punto vale 5, 5 por 5, 25. O sea, este término es igual a 0. Perdón, el término que es igual a 0 es el coseno. ¿Ah? El coseno es igual a 0. Coseno de pi medio. Bueno, y ahora más, ¿cierto? En la parte esta, que es 3 por teta 2 puntos. Teta 2 puntos vale 20, por lo tanto esto es 3 por 20. Buenos días. Bueno, es 3 por 20 entonces, más nos queda aquí el coseno de esta parte se hace igual a 0, porque es coseno de 90, y aquí nos queda 4 multiplicado por seno de 90, que es 1, y por teta punto al cuadrado. Teta punto vale 5, 5 por 5, 25, 4 por 25. Entonces ya podríamos fácilmente, ¿cierto?, que sacamos aquí cuánto vale la aceleración. Dice que la primera parte es menos 40 y menos 75 son menos 115. Y la otra, esta que está acá, esta, es 3 por 20 son 60, 60, y 4 por 25 son 100, 160. Por lo tanto, tenemos cuánto vale la aceleración en centímetros partido por segundo al cuadrado. Tenemos cuánto vale la aceleración radial, en este punto radial hacia afuera, en este caso hacia adentro porque es negativo, ¿se fijan? Hacia adentro. Y cuánto vale la aceleración transversal, que vale decir es 160, dice positivo hacia allá. ¿Ah? Entonces, nos queda que ahí estarían, la aceleración radial, ¿cierto?, hacia abajo, porque positivo sería hacia afuera, y la aceleración transversal es positivo, por lo tanto hacia allá, horizontalmente. Esto nos da entonces que la aceleración vale raíz cuadrada de 115 al cuadrado más 160 al cuadrado, eso nos da 197 centímetros partido por segundo al cuadrado. Vectorialmente, ¿cierto? Son los 160 para allá, que son los transversales, 115 para abajo, y aquí están los 197, y el ángulo épsilon, ¿cierto?, que forma la aceleración va a ir para allá. ¿Ya? Ese sería entonces tangente de epsilon, el 115 partido por 160, eso nos da 0,71875, lo cual significa que epsilon son 35,7, ¿cierto?, grados. ¿Ah? 30, ya, para acá, una cosa por aquí. ¿Ah? Sería interesante entonces en este punto calcular dos componentes de la aceleración. ¿Cuáles dos componentes? Una componente ya no transversal, sino que la componente tangencial a la curva en este punto, y la otra normal, que significa que hace el centro de curvatura, que es perpendicular a esta. No se olviden que si nosotros sumamos vectorialmente la aceleración transversal con la aceleración radial, ¿cierto?, la sumamos vectorialmente y esa es la aceleración, debe ser lo mismo que sumemos, ¿cierto?, vectorialmente la aceleración tangencial con la normal, o sea, la aceleración es una sola, lo mismo que en X y en Y. ¿No? Entonces sería interesante ahí, como para completar este problema, que no lo preguntan en el enunciado, que encontrar las componentes tangencial y normal. ¿No? Eso lo dejo para que ustedes lo practiquen.
¿qué tendríamos ahora? Ahora tenemos la cinemática de movimiento relativo. Hasta este momento lo que hemos visto es el movimiento absoluto, ¿ya? El movimiento absoluto, que es que refería a un sistema de referencia, o sea, el sistema de referencia es inercial, no se mueve. ¿Ah? En este otro caso ahora el sistema de referencia está en movimiento. El sistema de referencia está en movimiento, pero el movimiento que tenemos dos posibilidades. Una, que el sistema de referencia esté en traslación, el primero que vamos a ver, y otro, que el sistema de referencia esté en rotación. Cuando las magnitudes como el desplazamiento, velocidad de aceleración son referidas respecto a sistemas móviles, el movimiento es relativo. Cuando es inercial, cuando el sistema no se mueve, es absoluto. Estos sistemas de referencia pueden tener movimientos de traslación, o sea que no se mueven las direcciones, posiciones paralelas, o pueden estar dotados de movimientos rotatorios. Estamos en un sistema de referencia rotatorio. ¿Ya? El primero que vamos a ver es el sistema de referencia que no gira, ¿ya? Que se mueve, sí, pero en traslación. ¿Ya? Entonces, el movimiento relativo al sistema de referencia en traslación. SRT, sistema de referencia en traslación. ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos que, el primero definimos el desplazamiento. Si dos puntos A y B se mueven simultáneamente, A' y B' respectivamente, nosotros podemos ver, ¿cierto?, que A se mueve de A hasta A' y B se mueve de este punto hasta B'. Se mueven simultáneamente. Tenemos entonces que este es el desplazamiento que sufre A y este es el desplazamiento que sufre B. Pero aquí haciendo este paralelogramo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, este es el desplazamiento que sufre A. O sea que esto es el desplazamiento que sufre A y este es el desplazamiento que sufre B, simultáneamente se mueven, ¿cierto? Entonces, si este es el vector de desplazamiento en A y este es el vector de desplazamiento en B, esto es el desplazamiento, ¿cierto?, de B menos el desplazamiento de A. Vectorialmente eso, ¿cierto? El desplazamiento de B menos el desplazamiento de A. También se puede decir, ¿cierto?, que este es el desplazamiento, porque así se movería A, ¿cierto? Esto así se mueve A. El observador que se mueve junto con A sin girar, así vería moverse a B. Así lo ve moverse, ¿cierto? O sea, este desplazamiento de B con respecto a A. El desplazamiento que lo ve moverse a B, porque B se mueve así, pero es el observador este lo ve moverse así. ¿Ya? El desplazamiento que tiene B con respecto a un observador que se mueve junto con A, pero sin girar. ¿Ya? Eso sería. Entonces, eso nosotros lo podemos escribir, ¿cierto? Es decir, que delta S sub A, ¿cierto?, es el desplazamiento absoluto del punto A, delta S sub B, el desplazamiento absoluto del punto B, y podríamos decir entonces que el punto B se mueve de B hasta B segunda, ¿cierto?, que sería acá, ya lo dijimos eso, esto de B hasta B segunda, es el desplazamiento que sufre A. Por lo tanto, el desplazamiento desde B segunda, desde aquí, hasta B', ¿cierto? Ese corresponde a cómo lo ve el observador que se mueve junto con A sin girar, cómo ve moverse al punto B. El desplazamiento desde B segunda hasta B' será entonces el desplazamiento relativo de B con respecto al observador del sistema de referencia que se mueve junto con A sin girar, en traslación. Entonces ahí convengamos que delta S sub B con respecto a el desplazamiento relativo de B con respecto al observador que se mueve junto con A, pero sin girar. Entonces nosotros podríamos escribir esto, que el desplazamiento, ¿cierto? Esto que está acá, el desplazamiento de B con respecto a A, que es como lo ve el observador, cómo ve moverse a B, el observador que se mueve junto con A sin girar, debe ser igual a S sub B vectorialmente menos delta S sub A. ¿Ah? Entonces ahí tendríamos, ¿cierto?, ya los desplazamientos relativos. Si esto lo dividimos por el tiempo, ¿cierto?,
y delta S sub B es consecuencia de lo mismo. Es igual a delta S sub A más delta S sub B con respecto a A. Nosotros ahora tendríamos que, si lo dividimos por el delta T, tendríamos la velocidad cierto, media. Todos los desplazamientos anteriores se realizan en el mismo intervalo de tiempo delta T, se tendrán las velocidades medias. Las velocidades medias, ¿cierto? Delta S sub B partido por delta T en la misma ecuación anterior va a ser igual a delta S sub A partido por delta T más delta S sub B con respecto a A partido por delta T. Vale decir que delta S sub B partido por delta T es la velocidad media absoluta del punto B. Delta S sub A partido por delta T es la velocidad media absoluta del punto A y delta S sub B con respecto a A es, partido por delta T es la velocidad media absoluta del punto B respecto al observador que se mueve junto con A pero sin girar. Si ahora ese delta T, ¿cierto? Tiende a cero, tendríamos las velocidades absolutas instantáneas. Y eso nos queda, ¿cierto? Igual a la velocidad de B, puntual, instantánea, es igual a la velocidad de A más la velocidad de con respecto a A. O sea, la velocidad de B es igual a la velocidad de velocidad con que se mueve A más la velocidad que tiene, que ve el observador, ¿cierto? Ve moverse a B, el observador que se mueve junto con A. Entonces, recuerden que aquí va el observador, por lo tanto, el observador así ve moverse a B. Esta es la velocidad absoluta que tiene B con respecto al observador que se mueve, ¿cierto?, junto con A sin girar. Porque si girara, ¿cierto?, podría estar quieto sin moverse, sin embargo, ve moverse a B. Esto es sin girar. ¿Ya? Y eso sería, y bueno, lo mismo podemos decir con respecto a la aceleración. ¿Ya? Porque V sub B es la velocidad instantánea absoluta al punto B, V sub A es la velocidad instantánea absoluta al punto A, y V sub B con respecto a la velocidad instantánea relativa al punto B respecto al observador que se mueve junto con A sin girar. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ¿cierto?, con respecto a la aceleración relativa, ¿cierto? Si los cambios de velocidad se producen en el mismo intervalo de tiempo, delta T, se tendrán las aceleraciones medias, vale decir, delta V sub B por delta T, ¿cierto?, es igual a delta B sub A partido por delta T más delta B sub B con respecto a partido por delta T. De manera que si el delta T tiende a cero, tendríamos ya la aceleración, ¿cierto? Delta B sub B partido por delta T, la aceleración media absoluta al punto B, delta B sub A partido por delta T, la aceleración media absoluta al punto A, y delta B sub B con respecto a partido por delta T, la aceleración media absoluta al punto B, respecto al observador que se mueve junto con A, pero sin girar. De manera que si el delta T tiende a cero, tenemos la aceleración instantánea, y nos queda entonces que la aceleración de B, el punto B, es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A. Esto es interesante, porque fíjense que cuando uno va en el tren, jóvenes, ¿no? ¿Cierto? B es la velocidad de absoluta, ¿cierto? O mejor digamos, la velocidad de un poste que está afuera. ¿Eh? Y V sub A es la velocidad que tiene el tren. Y V sub B con respecto a V sub A es la velocidad que tiene el poste con respecto al observador que se va moviendo con el tren. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que una es la velocidad uno ve, ¿cierto? El V con respecto a el poste, uno ve que el poste pasa para atrás, pero pasa para atrás con la misma velocidad que el observador se mueve junto con el tren hacia adelante, ¿cierto? Entonces ustedes suman la velocidad de A del observador que va en el tren con la velocidad del poste, ¿cierto? Que va con la misma velocidad, pero en sentido contrario, esto es igual a cero. Efectivamente, entonces, V sub B, la velocidad del poste, es igual a cero. Eso lo sabíamos. ¿Eh? Eso es lo que se da ahí. Para algo que vemos, pero constantemente.
Entonces nosotros podemos determinar así la velocidad, si hay dos vehículos que se mueven uno en una dirección, otro en otro, podemos determinar cuál es la velocidad con que el vehículo, el piloto que va en el vehículo A puede ve moverse al punto, al vehículo B. Lo puede, ¿eh? Que lógicamente no es la misma velocidad absoluta, ¿eh? De eso se trata. Entonces tendríamos acá un ejercicio, no sé si hay alguna consulta, parece que queda un puro alumno nomás. Sí, hay uno solo, el otro se retiró, ¿eh? Si hay alguna duda, por favor, manifestarla inmediatamente, ¿eh? Antes de hacer el ejercicio. ¿Sí? Bien, acá tenemos un ejercicio. Dice que el bloque A se mueve hacia la izquierda con una velocidad de 6 metros partido por segundo. Se trata de esto, se mueve para allá, a la izquierda. ¿Cierto? Estamos aquí. Este se mueve para allá, ¿cierto? Con una velocidad de 6 metros partido por segundo. Determinar la velocidad del bloque B y la velocidad que tiene el punto C del cable respecto a D. Ahí veamos dónde está. Acá está C y este es D. Ahí estarían lo que nos están preguntando, ¿eh? Entonces acá este problema se puede resolver de la siguiente manera. Podríamos decir que los largos de los tramos, este es L sub A, este le vamos a llamar L sub B, a este le vamos a llamar L sub C y L sub D, ¿cierto? L sub D. De manera que el largo del cable, todo esto podríamos decir que es L, ¿ah? Pero es constante. Es L sub A, entonces, más L sub B, más L sub C, más L sub D, y esto es una constante, igual a L, es constante. Si nosotros derivamos en función en el tiempo, ¿cierto? Nos queda del L sub A por D L sub A en dt, más D L sub B en dt, más D L sub C en dt, más D L sub C en dt. ¿Ah? ¿Está bien? Claro, L sub D en dt. L sub D es la última. Y esto es igual a cero porque es una constante, L es el largo del cordel del cable, por lo tanto la derivada es cero. Pero aquí podemos reconocer algunos términos. Nosotros sabemos D, L sub A en dt, y esto cómo varía en el tiempo. Esa es la velocidad, porque este punto está fijo. Esta es la velocidad con que se mueve A, ¿cierto? Esto va creciendo para allá, esa es la velocidad con que se mueve, es la velocidad de A. Y también que D, ¿cierto? L sub B en dt es la velocidad de B, porque este punto aquí está fijo. Por lo tanto, ¿cierto? Además, se acortan, ¿cierto? Los tramos B y C. Esto. Este se acorta. Pero si se fijan, lo que se acortan cuando esto se mueve para allá es que esto sube. Si esto sube, esto se acorta de la misma forma que se acorta este. Por lo tanto, la forma en que se achica el tramo C y la forma en que se achica el tramo D son iguales, ¿ah? Por lo tanto, los tramos B, C y D, incluso este otro que está acá, o sea, C y D son iguales, ¿ah? Son iguales. Incluso, ¿cierto? Lo que esto se mueve, se achica, se agranda, lo mismo que se achica, se agranda este y lo mismo que se achica, se agranda este, ¿ya? Entonces, en el tiempo, las velocidades van a ser iguales. Entonces, diríamos que viendo esta ecuación, la velocidad de A, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Porque los otros van en sentido contrario, menos, ¿cierto? 1, 2, 3 que son iguales, menos 3 veces la velocidad de E, ¿cierto? El, es igual a 0, ¿cierto? La velocidad esta y esta, ¿ya? Es igual a 0. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros diríamos que esta es la velocidad ¿ya? Y la velocidad de B de este punto entonces es igual a la velocidad de A, esta es la velocidad de B, ¿ah? Igual a la velocidad de A partido por 3, como la velocidad dice que es 6 partido por 3 son 2 metros partido por segundo. O sea que esto se mueve, este punto, lo mismo que este,
se mueven para arriba con una velocidad de 2 metros partido por segundo. De la misma manera que se mueve este punto. Todo lo que tenga que ver con B se mueve, ¿cierto?, con una velocidad de 2 metros partido por segundo, mientras este se mueve para allá, para la izquierda, con una velocidad de 6 metros partido por segundo. ¿Ah? Y así hemos resuelto entonces, ¿cierto? Claro, ahora nos piden la velocidad de este con respecto a este otro, ¿cierto? Determinar, ¿cierto?, y la velocidad que tiene el punto C del cable respecto a D, este punto con respecto a este. Si conocemos la velocidad de esto, que es para arriba, y conocemos la velocidad de este, que es, ¿está bien? Sí, va subiendo, este es para abajo, ¿cierto? Este es para arriba, este es para abajo, y este es para arriba. Entonces, si conocemos, ¿cierto?, la velocidad de esto, que es para arriba, ¿cierto?, y la velocidad esta, que es para abajo, nosotros podríamos decir entonces que la velocidad de C con respecto a D, que es lo que nos preguntan, es igual a la velocidad de C menos la velocidad de D. Como ni supongamos que todo este J debe ser, ¿cierto?, porque es vertical, CI es positivo y el otro es menos 3i es negativo bajo, entonces este lo voy a moverse, ¿cierto?, con una velocidad de 9 metros partido por segundo. ¿Ah? Claro, porque es menos acá, ¿cierto? Con esa velocidad lo voy a moverse. ¿Ah? Esa sería entonces la aplicación acá para la velocidad relativa. ¿Ah? Ya, ese sería un ejercicio, ¿cierto? Y ahora, esto es un poco más complicado y requiere bastante concentración porque el sistema de referencia ahora aquí se nos va a mover, ¿sí? Por eso hay velocidad o el movimiento relativo, pero el sistema está en rotación. Si el sistema está en rotación, se nos complica porque los vectores unitarios eh, van a girar, por lo tanto son derivables en el tiempo. Entonces, en este caso, tenemos nosotros esto que está acá. Fíjense que hay un sistema inercial que es X, Y y Z, esto está en el espacio. Y esta es la trayectoria con que se mueve el punto. ¿Eh? Ahí se va moviendo el punto y lo estamos analizando justo en este, donde está el P. Ahí está el punto P. Ahí está. Entonces aquí nosotros diríamos que el sistema de referencia, la velocidad y la aceleración del punto es una sola, se está moviendo esa trayectoria en el espacio. Pero ahora nuestro sistema de referencia, ¿cierto?, tiene origen en este punto y aquí están los ejes X, Y y Z, que además de desplazarse, esto gira. Por lo tanto, el sistema este de referencia, que es X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, que tiene los vectores IJK, nuestros conocidos vectores unitarios de dirección X, Y, Z, IJK, tongo, en este caso no tienen tongo, pero están en negrita, que es lo mismo, son vectores. Estos se van a girar junto con X, Y y Z. Y este es el omega con que va a girar el sistema. Este sistema X, Y, Z gira con este omega y gira también, nos lo hemos puesto acá, con un cierto alfa. ¿Ya? Ahora, este es el sistema de referencia y en este momento el punto pasa por ahí y aquí hay un punto fijo, este sistema de referencia. ¿Ah? Está fijo, ¿cierto? Y por ahí va pasando el punto. Entonces aquí nosotros podríamos decir que lo que nos interesa es R1, que es la posición absoluta con respecto al sistema inercial, pero va a ser igual a R mayúscula, que es el origen del sistema de referencia que está en rotación, más R, que R es, ¿cierto?, el radio de posición respecto al sistema de referencia en rotación. Por lo tanto, diríamos que el R absoluto, la posición absoluta de P, es igual a la posición del origen absoluta, del origen del sistema de referencia en rotación, más, ¿cierto?, la posición relativa que tiene el punto, la partícula, respecto al sistema de referencia en rotación. En buenos términos, que R sub 1 es igual a R mayúscula vectorialmente más R, ¿cierto? Entonces reconocemos acá
X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula el sistema de referencia inercial. Conocemos que X minúscula, Y minúscula, Z minúscula el sistema de referencia en rotación. Es este que está acá, este es el sistema de referencia en rotación. Reconocemos, ¿cierto?, que P es el punto en el espacio al cual se quiere determinar su movimiento, velocidad y aceleración, posición, velocidad y aceleración. R, ¿cierto?, el vector de posición del origen del sistema de referencia en rotación, X, Y, Z minúscula, este R, el origen del sistema, que R minúscula, el vector de posición del punto P respecto al sistema de referencia en rotación, ¿cierto? El otro es el origen, la posición del punto respecto al sistema de referencia en rotación, X minúscula, Y minúscula, Z minúscula, que R1, el vector de posición absoluto del punto P, ¿cierto? Respecto al sistema inercial, que no se mueve, X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, y JK son los vectores unitarios, dirección X, Y y Z minúscula, el sistema de referencia en rotación, tal como está indicado en el dibujo, ¿cierto? Estos vectores que están acá, y J y K, que es la velocidad absoluta del punto P. ¿Qué velocidad tiene? Ustedes saben que aquí la velocidad es tangencial solamente. Y a su P la selección absoluta del punto P, ¿cierto?, absoluta, la con que lo ve el sistema inercial. Y podríamos decir que la velocidad de P respecto a X, Y y Z es la velocidad relativa del punto P de este punto respecto a este sistema de referencia, ¿cierto?, en rotación. El sistema de referencia en rotación. La de P con respecto a X, Y y Z minúscula es la aceleración relativa al punto P respecto al sistema de referencia en rotación. Que omega la velocidad angular del sistema de referencia en rotación. Con esta velocidad angular está girando el sistema de referencia en rotación. Lógicamente, alfa también habría que decirlo, ¿cierto?, la aceleración angular del sistema de referencia en rotación, que es un punto fijo al sistema. Si ustedes se fijan, aquí está E, es un punto fijo al sistema de referencia en rotación, se mueve, y mantiene siempre estas coordenadas que están acá en este paralelepípedo verde, la mantiene siempre, ¿cierto? Se mueve junto con el sistema, es parte que coincide con la pasada de P. Lógicamente P no está fijo aquí, sino que esas son las coordenadas en el momento. Y por ahí va pasando P, ¿ya? Y vamos a entrar entonces ahora a desarrollar esta parte un poco tediosa, pero es bastante lógica. Lo único que hay que ir ordenadamente derivando y reconociendo los términos. Conocida entonces las derivadas de los vectores unitarios respecto al tiempo, se sabe que el I punto, es igual a omega cruz I y tongo, que J tongo punto es igual a omega cruz J tongo, que K punto es igual a omega cruz K tongo. Entonces, sabiendo eso, que lo vimos anteriormente cuando estábamos derivando los vectores unitarios, entonces la posición absoluta de P queda dada por el vector de posición R1. Eso es, el R1 el que hay que derivar una vez la velocidad, dos veces la aceleración. Entonces, al hacer eso, tenemos que R1, ¿cierto?, es igual a R mayúscula, que es la posición del origen del sistema de referencia, más R, que es la posición relativa que tiene el punto respecto al sistema de referencia en rotación, tal como lo vimos en el dibujo anterior. Lo que quiere decir R1, que es lo que nos interesa, es igual a R más R mayúscula, que es el vector de posición del origen, más R minúscula, que es la posición relativa que tiene el punto P respecto al sistema de referencia en rotación. ¿Ya? Eso es lo que está escrito ahí. Ahí está. Entonces ahora habría que empezar a reconocer, ¿cierto?, que el R es igual, el R
relativo al sistema es X por Y más Y por J más Z por K. ¿Ya? Eso es R. Este R que está aquí, ¿cierto? Esto es esto. Entonces, si nosotros derivamos una vez, ¿cierto? Para encontrar la velocidad del punto P, va a ser igual a, ¿cierto? R1 punto. El R1 punto va a ser igual al R mayúscula punto más R minúscula punto. Y nosotros tenemos que la velocidad del punto P queda entonces por el R1 punto. Esa es la velocidad absoluta. ¿Ya? ¿Y cómo nos queda esto? Tenemos que el R punto, hay que derivar el término ¿cierto? Este que está acá. Al derivar esto, uno deriva esto X punto por Y, más Y punto por J y más Z punto por K. Sí, pero ahora hay que derivar esto, multiplicarlo por esto. O sea, nos queda X multiplicado por omega cruz Y, ¿cierto? Y después nos queda más Y por omega cruz J, que es la derivada de esto por esto, y más esto multiplicado por la derivada de esto, o sea, Z multiplicado por omega cruz K, que estarían acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que estar primero la derivada del X punto por Y más Y punto por J, ordenándolo, más Z punto por K, más, y ahora viene la derivada, ¿cierto?, del vector unitario, ¿cierto?, multiplicado por la derivada de esto, multiplicado por esto, más la derivada de esto por esto, y la derivada de esto por esto que están acá. Es X por Y, ¿cierto?, y punto, más Y por J punto, más Z por K punto. Entonces el K punto ya sabemos cuánto vale, y el I punto y el J punto. Aquí es lo que es igual, ahí está. Aquí está la primera parte, es esto, ¿cierto? Tenemos que es, aquí tenemos X punto, por ahí están primero la misma expresión que está acá arriba, ¿cierto? Es la misma. Y aquí están entonces ya multiplicadas por la derivada de esto, ¿cierto? Que es omega cruz I, entonces X por omega cruz I más Y por la derivada de esto que es omega cruz J, y más este por la derivada de esta que es omega cruz K, ¿cierto? Y aquí nos damos cuenta que podemos sacar factor común omega, ¿cierto? Y nos queda omega cruz, y ahí está, X y punto más Y por J por J punto, sí, claro, y más Z por K punto. ¿Y esto qué significa? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es esto que está acá? Esto que está aquí es la velocidad de P con respecto al sistema. Esta es la velocidad de P con respecto al sistema de referencia de rotación, todo esto que está aquí. Y esto que está acá, ¿cierto? Es igual a omega cruz R. Aquí es, no es punto, ¿eh? Aquí hay un error, hay que sacarle todos los puntos de este. Es omega cruz, es lo que está acá. Entonces, I, J y es K, no son los puntos. ¿Ya? Y es igual a omega cruz R. Entonces, R punto, que es la velocidad de P, perdón, la velocidad de P que es R1, R1 va a ser igual a R más esto que está acá, que es igual a omega, ¿cierto? Cruz R más esta. Y esta es la velocidad que tiene P respecto al sistema de referencia de rotación. Entonces nosotros podríamos decir que la velocidad de P es igual a la velocidad que tiene el origen del sistema de referencia de rotación más omega cruz R, y esto por más la velocidad que tiene P respecto al sistema de referencia de rotación. Como reconocemos que R punto más omega cruz R, ¿cierto?, la corresponde a la absoluta que tiene el punto E, nosotros podríamos decir entonces que la velocidad de P es igual a la velocidad absoluta que tiene el punto E, ese punto que coincide con la pasada P, más la velocidad relativa que tiene P con respecto al sistema de referencia en rotación. Esto es relativamente sencillo.
¿ah? Es bastante parecido al otro. La velocidad de P es igual a la velocidad del punto que coincide con la pasada en ese momento, que es fijo el sistema de referencia de rotación, más la velocidad que tiene P con respecto al sistema de referencia de rotación. Ahí estaría. ¿Ah? Esos son los términos. Y ahora, para encontrar la aceleración hay que derivar esto. Hay que derivar esta cuestión que está acá, ¿cierto? Esta es la velocidad de P, hay que derivar este término, hay que derivar esto y hay que derivar esto. Y esto, ¿cierto? Esto que está aquí es igual a esto que está acá. ¿Ah? ¿Cierto? Esto es igual a R más la derivada de esto. Entonces ahí se nos pueden complicar los términos. ¿Cómo nos queda? La aceleración de P, la derivada de la velocidad, es igual entonces al R2 puntos. Ahí está. Más la derivada de esto. ¿Ah? Eso es el omega punto multiplicado por R más, ¿cierto? Omega cruz la derivada de esto. Ahí está. Omega cruz la derivada de esto. Estamos aquí nomás. Y más la derivada de esto, la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, punto. Habría que empezar a ver esto, ¿cierto? ¿Dónde está la velocidad de P, ¿cierto? Que reconocimos el término. Este es este que está aquí. Este término, ¿cierto? Es la velocidad, este término que está acá, es la velocidad que tiene P respecto a X, Y, Z, este término. Por lo tanto, ¿cierto? Habría que derivarlo. ¿Ah? Porque R punto, ¿cierto? Es igual a la velocidad de P respecto a esto Y, Y, Z más omega cruz R. Entonces, al derivar esto, ¿cierto? Nos queda que la velocidad de P, ¿cierto? Acá, esta es la velocidad esta parte que está aquí, es la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, va a ser igual a la derivada de esto. La derivada de esto es la derivada de esto por esto, más la derivada de este por esto, más la derivada de esto por esto, ahí está la derivada X2 punto por Y, Y punto por J, más Z2 punto por K. Pero ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene? Viene la derivada de esto multiplicado por esto, la derivada de esto multiplicado por esto y la derivada de esto multiplicado por esto. Entonces aquí está X punto, ¿cierto? ¿Sí? Por omega cruz Y más Y punto por omega cruz J, ¿cierto? Y punto por omega cruz J y más, ¿cierto? Z punto por omega cruz K. Z punto por omega cruz K. ¿Mm? Y ahora, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que la aceleración de P con respecto a Y es todo este término. Con respecto al sistema de referencia en rotación. Es todo este término. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo nos queda esto? La velocidad, ¿cierto? Punto de esta que está acá, con respecto de P con respecto a X, Y, Z, la aceleración va a ser igual a la aceleración, ¿cierto? De P con respecto a X, Y, Z, este primer término, más, aquí sacamos factor común omega, nos queda omega cruz X punto por Y más Y punto por J y más Z punto por K. Ahí, ¿cierto? ¿Cómo nos queda entonces? Esto nos queda que es la aceleración, la velocidad de P con respecto, punto, la derivada. X, Y, Z es A de P con respecto a X, Y, ya está reconocido, ¿cierto? Que es esto, más omega cruz, y aquí esto que está aquí, esto es la velocidad, ¿cierto? De P, ¿cierto? Esto que está acá, que es la velocidad de P con respecto a X, Y, Z. Esto que está aquí, ¿qué es esto? Ahí está, omega entonces cruz B de P con respecto a X, Y, Z. Y ahora, todo ahí se reconociendo términos. ¿Cómo nos queda la aceleración de P? Dice que es igual a R2 puntos, ahí está. Después viene, ¿cierto? Esto que está aquí, que es esto, ¿cierto? La aceleración de P con respecto a X, Y, Z, más omega cruz, la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, ahí está, ¿cierto? Estos términos. Ahora nos quedan estos dos términos, ¿cierto? Se quedaría aquí este omega punto, cruz R, y más omega, ¿cierto? ¿Está bien? Cruz, omega cruz R punto. Omega cruz R punto. Y el R punto está aquí. Esto es omega cruz
la velocidad de P con respecto a X, Y, Z, y omega cruz R, omega cruz R. Ahí está. ¿No? Y todavía seguimos ordenando términos. Nos queda, fíjese que nosotros podríamos decir que es R dos puntos, más omega punto cruz R, más omega cruz R. Pero si ustedes se fijan, esto del omega cuadrado por R es una aceleración centrípeta, ¿cierto? Y esto omega punto es alfa por R, es la aceleración tangencial. Esto que está aquí es la aceleración absoluta que tiene el punto E, donde está la aceleración del origen, más las dos componentes, la componente tangencial con la componente normal. O sea, todo esto que está aquí es la aceleración de ese punto fijo, que no se mueve en el sistema de referencia y que en el momento que estamos analizando por ahí pasa P. Y nos queda entonces más, ¿cierto? La aceleración de P con respecto a X, Y, Z, ahí está. Y más dos veces, ¿cierto? Nos queda dos veces el omega cruz velocidad de P con respecto a aquí una vez, acá otra vez, dos veces omega cruz la velocidad de P con respecto a X, Y, Z. Entonces, convengamos que esta es la aceleración del punto E. Ahí está, ¿cierto? Esto que está acá es la aceleración del punto E. Si vamos al monito, la aceleración de un punto fijo que se mueve junto con el sistema de referencia, esta es igual a la aceleración de esto más la aceleración de esto con respecto a esto. La aceleración de esto es el R dos puntos. Y la aceleración de este con respecto a este tiene dos componentes. Tiene una componente centrípeta normal y tiene una componente tangencial, ¿ah? Que es el alfa por R. ¿Ya? Entonces, efectivamente, esa es la aceleración del punto E, el punto fijo. Y como nos queda entonces, esto nos queda finalmente, ¿cierto? La aceleración de P es igual a la aceleración de un punto fijo al sistema de referencia que coincide con la pasada de P, más la aceleración que tiene P con respecto al sistema de referencia, ¿cierto? Que está en esto que está aquí, que está en el sistema de referencia de rotación, y más dos veces omega cruz la velocidad de P con respecto a X, Y, Z. Y esta aceleración es extraña, porque hasta este momento esto nos parece lógico, pero esto apareció de repente. Mire, ¿de dónde apareció esto? Son dos veces esa aceleración. ¿Eh? Y la verdad de las cosas que esto lo descubrió un señor de apellido Coriolis, ¿eh? Por eso que a esa se le llama la aceleración de Coriolis. ¿Eh? Gaspar Coriolis. ¿Eh? El producto dice dos veces el omega cruz, la velocidad de P con respecto a X, Y, Z. ¿Cierto? El omega cruz, la velocidad que tiene relativa de P con respecto al sistema de referencia de rotación. ¿Ya? Entonces, esto lo descubrió y lo estudió este caballero. En nuestro caso, fíjense que estamos estudiando en el plano, si esta es la velocidad que tiene P con respecto a X, Y, Z, ¿cierto? Y el omega es para allá, el producto, el omega para allá significa hacia afuera, ¿cierto? Perpendicular a la proyección, y el producto de omega cruz esto es yendo desde el omega, que hacia afuera, hacia allá, y un tornillo derecho que lo mueven de esa forma, tiene esta dirección, perpendicular. O sea, es perpendicular a la velocidad, pero puede ser para allá o puede ser para acá. Como trabajando en el plano, es 90 grados y es de acuerdo al sentido del omega, ¿cierto? Esta es la velocidad de P con respecto al sistema de referencia, en 90 grados, puede ser para allá o para acá, es el sentido que le da el giro del omega, le da para allá. Y ahí está, esta es la dirección y sentido que tiene esa famosa aceleración de Coriolis. Esta aceleración es perpendicular a la velocidad relativa. Por eso cuando nosotros destapamos el sumidero, ¿cierto? El resumidero por ejemplo, de la mano, ¿cierto? El agua, o en algo redondo tiene que ser principalmente, ¿eh? Porque no es tan fuerte.
nosotros tenemos que aparece, ¿cierto?, la velocidad del agua respecto a la Tierra hacia el centro. Entonces, si tomamos una partícula, se está moviendo, pero aparece una aceleración que es perpendicular, que es igual al producto del omega, en este caso sería el omega de la Tierra, cruz la velocidad en la que lleva el agua con respecto a la Tierra. Entonces aparece una aceleración que es perpendicular al movimiento del agua y esa es la aceleración que hace que el agua gire en el sentido contrario a los punteros de reloj en el hemisferio sur y a favor de los punteros de reloj en el hemisferio norte. Y gira con más entusiasmo mientras más alejados estamos, ¿cierto?, del Ecuador. ¿Por qué? Porque el ángulo es más grande y el seno de un ángulo más grande es más grande. A medida que nos alejamos, ¿cierto?, del Ecuador, el seno del ángulo el omega de la Tierra, que va desde del polo sur al polo norte, ¿cierto? Hay que multiplicar el producto cruz por la velocidad y eso significa que aparece una aceleración perpendicular al movimiento que hace que gire el agua. ¿Mm? Es importante eso, porque en el mundo, ¿cierto?, real, el que origina que cuando se mueven las capas de aire con respecto a la Tierra, que es algo que está girando, aparece esa aceleración de Coriolis y hace que giren estas cuestiones y se crean las trompas marinas, qué sé yo, y también hace que los ríos se carguen a una de las dos riberas con más entusiasmo, aun cuando ahí tiene que ver mucho el curso del río, que eso no se puede gobernar, porque es la topografía, pero se debe cargar para un lado más. ¿Ah? Entonces esa es la famosa aceleración de Coriolis que la vamos a utilizar nosotros, ¿cierto? Y la vamos a aplicar en adelante cuando resolvamos problemas de sistema de referencia en rotación. Y en la próxima sesión, después de la prueba, ¿cierto?, vamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Ya? Les dejo el mensaje que la prueba es el próximo lunes, de acuerdo con ustedes se lo solicitaron, que pueden partir, no sé, puede ser un cuarto para las 8, para que tengan bastante tiempo, pueden partir esa hora, y no puede ser más allá de ya invadiendo, sería un cuarto para las 10, invadiendo espacio de tiempo de la otra clase. ¿Eh? Y parte de dónde? Desde Armadura. Armadura no alcanzó a verse, así que Armadura sería ahora hasta el movimiento, ¿cierto?, de no hacer este movimiento relativo, que no mucho problema, pero sería así hasta el movimiento no trabajaríamos con curvilíneo, sí, pero el más sencillo. Hasta ahí sería entonces, y nos vemos el próximo lunes ya tempranito. Ojalá un cuarto para las 8 podamos partir, en beneficio de ustedes. ¿Estaríamos bien? Ok. Bien, Kevin, aquí termina entonces la sesión de hoy día, ¿sí? Hasta luego.